Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando una feliz mañana, tarde o noche. Aquí les traigo un nuevo capítulo de la novela de El veneno del afecto. Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento. Todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Águila desatada. Unos días antes del despliegue en Vale. Finca Schnee Atlas. En los últimos días del imperio, cuando el Kaiser Zolorin vio sus ejércitos destrozados en los desiertos de Bakuo, Mantle se encontraba en plena batalla. Con la mayor parte del ejército imperial combatiendo en otro continente, la capital, aunque inicialmente ordenada y sin problemas, se vio sumida en un creciente desorden a medida que transcurrían los 10 largos años de la Gran Guerra. Elementos del crimen organizado, jóvenes movimientos revolucionarios e incluso oficiales militares oportunistas previeron el peligro. Durante una semana, Mantle se convirtió en un campo de batalla entre todos esos grupos, cada uno con sus propios objetivos y agendas. Sin embargo, en un final quizás irónico, se habían debilitado tanto mutuamente que, cuando los restos del ejército imperial regresaron a la ciudad, se restableció el orden bajo su bandera. Por supuesto, los cambios de gobierno acordados en la isla de Vital finalmente se trasladaron al continente, pero la dinámica de poder existente había cambiado tanto que bien podría haber ocurrido una revolución. Las imaginaciones populares de las revoluciones, como las de la Revolución de los Derechos Faunus, dieron a los habitantes de Remmant una imagen algo distorsionada de ellas. La idea de revolucionarios con ideas completamente nuevas sobre cómo transformar y gobernar la sociedad era novedosa e incluso inspiradora, pero rara vez se discutía cómo las revoluciones solían tener resultados opuestos. Las revoluciones solían ocurrir para mantener el poder existente, en lugar de derrocarlo por completo. En el caso de Mantle, inmediatamente después de la Gran Guerra, eso fue exactamente lo que ocurrió. La antigua aristocracia, aunque profundamente debilitada, seguía siendo la élite de Mantle, y ahora de la sociedad atlesiana, gracias a su inmensa riqueza. Los únicos cambios significativos, al menos para los observadores externos, eran la relativa fortaleza de las distintas casas nobles. La familia Rosen, por ejemplo, deshonrada por sus repetidas derrotas navales en Vale y su mala gestión de los proyectos, cayó en desgracia y finalmente desapareció por completo durante las guerras Faunus. Hasta el día de hoy, sus otrora grandes propiedades permanecen vacías, salvo por guardianes de confianza, entre los que a veces se encontraba la familia Schnee, gracias a su amistad con el difunto Nicholas Schnee. Winter sabía todo eso, porque ella también formaba parte de la familia Schnee, a pesar de estar lejos de la finca últimamente. Caminando por los amplios y vacíos pasillos de la finca donde creció, no pudo evitar sentir el mismo arrepentimiento que sintió al unirse a las fuerzas armadas atlesianas. Esos días habían quedado atrás, pero aún así, no había un solo mes en que un oficial superior le preguntara si alguna vez se arrepentía de haber dejado la compañía de polvo Schnee. Su respuesta siempre era la misma. Dejando a un lado sus deberes militares, estaba allí por una razón, no para perderse en viejos recuerdos. Se volvió hacia Klein, quien la había dejado entrar y ahora la guiaba, y le hizo una pregunta. ¿Pasó algo mientras estuve fuera? Recuerdo que ha pasado bastante tiempo. ¿Comillas HM? Ah, sí, creo que ha pasado más de un mes desde la última vez que decidiste visitarnos, Klein respondió con su jovialidad. Winter casi esperaba que respondiera con la suya, dada su visita de hoy. A menudo le recordaba que la visitara más a menudo, sutilmente y a veces no tanto, mediante mensajes furiosos en su pergamino. Siendo prácticamente quien los crió durante todos estos años, Winter sentía cierta debilidad hacia él cada vez que llamaba o le enviaba un mensaje. Esta vez, sin embargo, no estaba allí porque finalmente la convenciera de visitarla, sino para despedirse de un posible largo despliegue bajo las órdenes del general Ironwood. Ya veo. ¿Y mi madre? ¿Ha gozado de buena salud últimamente? Preguntar eso era redundante, pues ya conocía la respuesta. Klein no le respondió, sino que señaló por la ventana hacia el jardín de la finca donde su madre solía pasar los días, con una copa de vino en la mano. De hecho, estaba allí de nuevo hoy, bebiendo otra copa de lo que supuso eran licores igualmente fuertes. Su madre no siempre tuvo esa imagen. Winter recordaba un breve periodo de su infancia de días y momentos más felices, cuando su madre y su padre aún fingían amarse.
Sin embargo, hay un lado positivo en eso, Base ha avanzado mucho en lograr que beba menos, si se me permite decirlo. Aproximadamente la mitad de lo habitual en comparación con antes, añadió Klein apresuradamente. Winter estaba sorprendida, no sabía que los intentos de su hermana pequeña hubieran dado frutos hasta ahora, aunque pensaba que sería un asunto sin solución. Comillas, te llevo con ella. Winter negó con la cabeza, quería dejar el encuentro con su madre para el final. ¿Veis primero? Supongo que Whiteley estará con ella, ¿no? Aunque ella y Whiteley nunca fueron muy cercanos, y su partida al ejército no hizo más que ahondar la distancia, Base seguía intentando que se conectaran cada vez que Winter los visitaba. La acción tenía sus altibajos, pero podía decir que eran amigables en los buenos días, generalmente cuando Base estaba con ellas. En realidad, hoy no. Whiteley está fuera, asistiendo a una maldita reunión de la junta directiva con tu padre. Base está aquí hoy. Ahí estaba, Klein cambió de personalidad. La condujo a la zona del invernadero, y cuando Klein abrió las puertas, la inundó un aire cálido, un bienvenido refugio del frío exterior. Está aquí, cuidando esas flores como siempre. Mejor un pasatiempo que lo que hace tu madre, diría yo. En ese sentido, Base se parecía más a su abuelo que a su madre. Este invernadero fue construido por Nicholas Schnee con plantas que había encontrado por todo Remnant durante sus viajes. Era un recordatorio de lo que una vez fue, quizás la era anterior, con la antigua arquitectura imperial mantellana, antes de que el arte mismo fuera prohibido. Por mucho que lo admitiera, Base era mucho mejor siendo una persona. No, en comparación con todos los miembros de la familia Schnee, ella era la que más se acercaba a funcionar como una persona normal. Era como si el apellido Schnee no significara nada para ella, esa parte no la determinaba en absoluto, a diferencia, al parecer, de todos los demás miembros de la familia. Alistarse en el ejército era una forma de escapar de esa jaula dorada, y aún así, se encontraba actuando bajo el apellido Schnee la mayor parte del tiempo. Klein, antes de continuar, ¿ha cambiado de opinión? Winter aún recordaba las consecuencias de su padre cuando Base les contó lo que quería hacer en el futuro durante la cena. Aunque no había pasado ni un año desde ese día, Winter aún no podía superarlo. ¿Qué había dicho Base en la mesa? Había logrado reunir a los 5 para cenar durante quién sabe cuánto tiempo, solo para revelarles esa revelación. Ja. La jovencita tiene una voluntad de hierro, eso es lo que es. Créeme, el señor no ha escatimado en gastos para intentar que reconsidere, pero creo que a estas alturas tendría más posibilidades de entrenar a un colmillo de jabalí en acrobacias que de hacerla cambiar de opinión. Sí, Winter podía imaginarlo, después de todo, descubrir que su hija menor de repente se negaba a heredar su enorme corporación sería un shock si estuviera en el lugar de su padre. Hasta el día de hoy, Winter no entendía de dónde venía la idea, Base no mostraba mucho interés en ser heredera, pero que eso surgiera de repente de la nada, y sugerirle diferentes caminos. Extraño y absolutamente aterrador para ellos en aquel momento, aunque los mejores psiquiatras de Atlas juraban que estaba completamente bien y que no padecía una locura clínica. Rechazar convertirse en la heredera del SDC no era lo importante, le parecía bien elegir una alternativa, ya que eso era lo que Winter hacía, pero era todo lo que venía después. Todas esas extrañas carreras que sugería la llenaban de pavor, y cada visita parecía tener una idea nueva que a Winter le daba escalofríos. Comillas piedra, Dios mío. Klein se sorprendió por el repentino canto de un águila, volviendo a su otro yo. Parecía que, a pesar de años de convivencia con la mascota de Base, seguía sorprendiéndose cada vez que aparecía. Winter ya sabía lo que iba a pasar, así que extendió el brazo para que el águila aterrizara. Con un aleteo, se enfrentó directamente a una águila calva solitana, una que conocía de sobra. Grim, confío en que tu amo esté bien claro que las águilas no hablaban, pero a Winter le gustaba pensar que él aún entendía sus palabras. Solo obtuvo como respuesta una inclinación de cabeza, lo que la hizo suspirar. Base dijo que apareció de la nada hacía unos años, y que desde entonces se había convertido en una parte inseparable de ella, llevándolo consigo a todas partes. Si no lo supiera, habría dicho que Base era un entrenador secreto de águilas, porque era imposible que Grim le hubiera sido tan leal desde el principio. Me pregunto por qué solo te saluda a ti, siempre que llego me ignora como si fuera invisible. ¿Qué le hice? Grim solo saludaba así a Winter y a Whiteley, y a su madre hasta cierto punto, pero con una hostilidad absoluta hacia Jack la mayor parte del tiempo. Frotándole el pico con la mano izquierda, le preguntó dónde estaba Base. De nuevo,
Como si la comprendiera del todo, levantó el ala izquierda en dirección al pabellón de las rosas, donde se encontraba la colección de rosas del jardín. Voy a traer algo de comer mientras entran, seguro que necesitan algo de privacidad. Disculpen, ya solos, Winter y Grimm se adentraron más, observando el cuidado cultivo de diversas flores que se cuidaban allí. Las hileras de arbustos y setos, interrumpidas ocasionalmente por parterres, estaban organizadas por alguien que los cuidaba profundamente. Weiss era una de esas personas, y a menudo le recordaba a Winter las historias que su madre solía contarle sobre su abuelo. Al acercarse al pabellón azulado, Winter no vio a Weiss. Solo cuando Grimm la empujó con el pico en cierta dirección, Winter la vio, trabajando afanosamente en un macizo de rosas azules. Le gustaban especialmente esas flores, pues llevaba una en su camisa desde que tenía memoria. Al acercarse Winter, vio que volvía a llevar un sencillo vestido blanco. Si su padre la hubiera visto, sin duda habría dicho algo, como avergonzar a su familia por llevar algo que no correspondía a su estatus. En ese momento, Grimm se soltó repentinamente del brazo de Winter y aterrizó justo al lado de Weiss. Ah, veo que Grimm te encontró primero con su habitual tono alegre y suave. Weiss dejó una pala pequeña y se levantó, saludando a Winter con su habitual sonrisa tranquilizadora. A diferencia de ella y su madre, Weiss llevaba el pelo suelto, prefiriendo llevarlo suelto a una coleta. Weiss, está bien. Antes de que Winter pudiera decir otra palabra, su hermana menor la abrazó. Incluso después de tanto tiempo, Winter seguía sintiéndose un poco incómoda con ella haciéndolo, pero no se movió ni un segundo para impedirlo. ¿Cuándo fue la última vez que nos visitaste? ¿Hace un mes, quizás más? Un mes, y unos días, creo. Ha pasado bastante tiempo desde entonces. Creo que te pedí específicamente que volvieras más a menudo. Ahora que lo mencionaba, Winter prometió hacer algo así la última vez que estuvo aquí. Sinceramente, a veces me pregunto si soy la hermana mayor, siempre teniendo que asegurarme de que mis otros hermanos estén bien y se lleven bien. Winter apartó la mirada aún más avergonzada, y aunque era una lástima admitirlo, hubo momentos en que Weiss se comportó más como una hermana mayor. Sobre todo al interactuar con Whiteley, no era ningún secreto que ella y su hermano menor se llevaban muy bien. Mucho mejor de lo que ella jamás podría, quizás también por su culpa. Vamos, solo bromeaba. ¿Qué te parece? Acababa de conseguir que el jardinero me ayudara a plantar estas plantas, creo que le dan al jardín la variedad que tanto necesita. Las rosas azules estaban plantadas por todo el pabellón, dispuestas en forma de estrella. Aunque era un enfoque un tanto peculiar en cuanto a la organización de los parterres, tenía que admitir que era ciertamente único. Esa singularidad le dio una idea a Winter, quien, con cierta cautela, preguntó con cautela. ¿Estás planeando convertirte en botánico? ¿Es solo que tu pasatiempo es lo único que te veo realmente? Preferiría que me lo preguntaras directamente, Winter. Una vez más, los sutiles intentos de Winter fueron completamente descubiertos por su hermana menor. En serio, era más perspicaz que muchos otros oficiales que conocía, algo que alguien de su edad no debería haber podido tener. Quizás por eso su padre quería que ella se convirtiera en heredera después de que se uniera al ejército y no Whiteley, esa perspicacia habría ayudado a que el SDC siguiera adelante en cualquier caso. ¿De verdad no has cambiado de opinión? Si lo supiera, ya lo sabrías, Winter. Hace tiempo que tomé una decisión. Whiteley está prácticamente decidido como el próximo heredero, por eso ha acompañado a mi padre a la reunión de la junta directiva hoy. Probablemente también para presentarlo como el próximo heredero, aunque fuera de forma indirecta. En cualquier caso, no era lo único de lo que Winter quería hablar con ella. Sin embargo, antes de decir nada, vio una revista con las marcas y modelos de varias aeronaves, civiles y de otro tipo, en el kit de jardinería de Weiss. Al agacharse para recogerla, una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar cómo jugaban juntas de niñas en las aeronaves personales de su familia. ¿Sigues interesado en ellos? Admito que siempre me han fascinado, pero tú estabas completamente obsesionado con ellos, si no recuerdo mal. Desde muy pequeña, Winter recordaba a Weiss pasando horas y horas mirando por la ventana durante los vuelos, cada vez que se preguntaba en qué estaría pensando su hermana menor. Estaba simplemente volando por el cielo, ¿verdad? Oh, pero es mucho más que eso, ¿no? Volar, con alas o sin ellas, es la máxima expresión de la libertad. No hay otra acción en el mundo que sea tan libre como ir hasta donde se acaba el horizonte, y más allá.
Me dan ganas de aprender a volar cada vez que pienso en ello, aunque seguro que mi padre tendrá algo que decir al respecto. Ella asintió. Su padre sin duda habría tenido palabras especiales para decir sobre un trabajo tan insignificante. Sin embargo, una idea se le ocurrió a Winter al pensarlo, y se volvió hacia Weiss, quien se había dado la vuelta para observar las nubes pasar junto a ellos. ¿Sabe? El buen general a mi cargo podría escribirle una carta de recomendación. El servicio aéreo del ejército de Atlanta siempre necesita talento e interés. Y estar bajo una jaula, sin ser enviado jamás a nada remotamente peligroso, ni siquiera más allá de Atlas, debido a mi estatus e identidad. No soy tan ingenuo, Winter, sé cómo funciona el ejército atlesiano. Aunque tú lo confirmes personalmente, estoy seguro de que cualquier oficial al mando al que esté bajo mi mando no estará de acuerdo. Eso no pasaría. Cualquier otro comentario de Winter fue refutado por Weiss, quien simplemente la miró fijamente. Sus penetrantes ojos azules la miraron fijamente, y se vio obligado a retractarse de cualquier otro intento. Tengo una vida, por lo tanto tengo libertad, y con ella puedo usarla para buscar la felicidad. Tú usaste la tuya para dedicarte a una carrera como especialista, ¿no podría yo usar la mía para mis propios deseos? Lamentablemente, Weiss tenía razón. Winter tenía sus propios deseos egoístas en aquel entonces, así que ¿por qué Weiss no podía tener los suyos también? Suspirando, se apartó algunos mechones sueltos de cabello antes de responderle. No sabía que leías las publicaciones de un extremista. La cita que Weiss acaba de pronunciar proviene de un conocido y infame usuario de Atlesian en Internet. Aunque se desconocía su identidad, la mayoría lo conocía simplemente como Fickling Lady 10. Esa cuenta atrajo mucha atención por lo que se expresaba, aunque no todo fue bien recibido, sobre todo por lo que se decía sobre el trato a los faunos en Atlas. A veces coincidía con lo que se decía, pero, de nuevo, con el aumento de las actividades terroristas del colmillo blanco, cualquier forma de extremismo estaba bajo un escrutinio extremo. No ayudaba que muchos pobres, especialmente los faunos de Mantle, a menudo compartieran públicamente sus opiniones. Weiss se encogió de hombros levemente en respuesta. Necesito algo que hacer aquí, después de todo, no puedo pasarme todo el tiempo con la jardinería. Está bien, pero Winter aún quería decirle algo o advertirle. Que papá no te oiga decir algo así, ya sabes cómo se siente con ese tipo de cosas. Tras empacar el resto de sus herramientas, se volvió hacia Winter con una rosa azul cubriéndole los labios, antes de esbozar una sonrisa irónica. Sin promesas. Con la caja de herramientas en mano y Grim encaramado sobre el hombro de Weiss, regresaron a la entrada del invernadero, con la esperanza de atrapar a Klein antes de que entrara. Por supuesto, se preguntó cómo las garras de Grim estaban aseguradas en el hombro de Weiss sin que ella llorara de dolor. Winter había tenido un desafortunado incidente antes, dejó que Grim aterrizara sobre su hombro, y los agujeros resultantes en su uniforme tuvieron que ser reparados por un profesional. Lo atribuyó a la canalización de aura en la zona del hombro, que probablemente era la única vez que Weiss usaba su aura para algo más que los ejercicios de invocación del glifo de Eschle. Espera, ¿acaso seguía haciendo eso? Después de rechazar ir a una escuela preparatoria, esos ejercicios dejaron de ocurrir gradualmente, si mal no recordaba. Sin embargo, antes de que pudiera pensarlo más, Weiss le mostró un folleto a Winter. ¿Comillas qué es esto? Algo que planeo hacer, me preguntaste qué planeaba hacer en el futuro, esto debería ser algo que ni siquiera mi padre pueda desaprobar. Al examinarlo más de cerca, Winter no ocultó la sorpresa en su voz al leerlo en voz alta. Comillas política y negocios en la Universidad Royal Balean. El desconcertado especialista atlesiano miró fijamente a Weiss, con la boca abierta y propensa a que los insectos volaran en su interior. Vale, es cierto. Sin embargo, mi graduación se acerca rápidamente y pronto tendré que solicitar algo. Vi que estaban repartiendo estos volantes y agarré uno solo por curiosidad. Sabes que Atlas también tiene varias universidades a las que puedes ir, ¿verdad? ¿Por qué ir tan lejos como Vale? No es que Vale fuera mala, ni mucho menos, pero Winter no podía evitar sentirse un poco preocupada por su seguridad. Si fuera cualquier otra persona, no le habría importado demasiado, pero era Weiss Eschle, un objetivo para cualquiera, incluido el colmillo blanco. Vale no era tan segura como Atlas en ese aspecto, así que decir que Winter estaba más preocupada que antes era quedarse corto. Por un momento, ver a Weiss asentir con la cabeza la alivió, pero sus siguientes palabras la disiparon de inmediato. También es cierto, pero para desplegar mis propias alas, como ya has dicho, quedarme en Atlas no me beneficiará.
Lo importante no es conocer el mundo, sino transformarlo, y para ello, primero necesito saber al menos un poco sobre él. Todas esas conversaciones que Winter tuvo con Base sobre encontrarse a sí misma en el pasado le salieron de repente fatal, y se quedó sin palabras. Su mente oscilaba entre arrepentirse y preparar docenas de razones por las que no debería ir al extranjero. Si hubiera ido a un lugar como Beacon, no le habría importado, ya que entonces estaría estudiando para ser cazadora. Sin embargo, Base prácticamente no tenía entrenamiento formal de combate, salvo algunas clases de esgrima, desde luego, no era una aspirante a cazadora capaz de defenderse. Pero, ¿no deberías haberme escuchado? A la tía G le pareció gustarle la idea, además ya he presentado la solicitud. Tía G la invitó antes que a mí. Winter gritó mentalmente. No es que su tía fuera poco fiable, sino que también estaba en las Fuerzas Armadas Atlesianas, pero como vicealmirante. Sin embargo, ella y su padre no se llevaban muy bien, pues este prefería que sus hijos no la vieran con frecuencia. Vale también está justo al lado del mar, algo de lo que Atlas carece. Winter percibió una extraña sensación de melancolía y nostalgia cuando Base dijo eso. Lo cual era extraño, considerando que solo habían pasado cerca del océano durante las vacaciones y otros grandes eventos en el extranjero. Solitas era demasiado fría para tener playas, después de todo. Pero, ¡ay, mira eso! Klein está ahí, y con el pastel de manzana que preparé. Ven, tienes que probarlo, hace tiempo que no lo pruebas, ¿verdad? Dicho esto, Base se marchó a saltos, dejando atrás a Winter. Mirando el folleto, se dio cuenta de que ni siquiera había tenido la oportunidad de decir que la enviarían a Vale en toda la reunión. Lo guardó rápidamente en su abrigo y corrió para alcanzar a su hermana menor. Sin embargo, dejando de lado los problemas futuros, Winter apreciaba momentos como este y, por una vez, permitió que una pequeña y genuina sonrisa apareciera en su rostro. Mientras la aeronave personal de Winter despegaba de la plataforma de lanzamiento, Base se despidió de ella con la mano, sabiendo que la observaba desde arriba. Levantó a Grim a la altura de su rostro y le hizo una pregunta en voz alta tras asegurarse de que no hubiera nadie cerca que pudiera escucharla. ¿Incluso ahora estamos lidiando con hermanos problemáticos? No. Grim no respondió, sino que hizo un gesto que parecía vagamente un bufido. Reprimiendo una risita, Base estaba a punto de volver adentro cuando notó que el cielo sobre ella estaba más brillante de lo habitual. Esta noche, el cielo estaba despejado, revelándole toda la riqueza del firmamento. Por un instante, pudo imaginar esas estrellas perfectamente ordenadas, formando las barras y estrellas que conformaban la unión del águila. Esos días habían quedado atrás, pero aún se atrevía a tener esperanza. Enterprise, Hornet, espero que estés bien. Donde quiera que estuvieran. Fin de interludio. Edelweiss, cada mañana me saludas. Pequeño y blanco, limpio y brillante. Pareces feliz de conocerme. Tarareando la melodía de una canción de cuna, el buque federal atlesiano Edelweiss no solía hacer algo así. La canción en sí, una pieza tradicional mantellana, tuvo un legado un tanto problemático. Claro que, con la prohibición de todas las formas de expresión artística durante la Gran Guerra, incluso actos tan sencillos como cantar solían estar completamente vetados. Esta canción sobrevivió a la época en que se quemaban libros y otras obras de arte invaluables, y solo existe hoy en día en memoria de quienes desafiaron al Kaiser y mantuvieron esas tradiciones. Seguía siendo popular en Mantle, sobre todo entre los habitantes faunos de sus barrios marginales, quienes la cantaban a sus hijos para un futuro mejor. Edelweiss lo sabía, porque tenía una tripulación faunus de Mantle que hacía algo similar de vez en cuando. Vicealmirante, nos estamos acercando a la nave robada. ¿Sus órdenes? Tras apartar la mirada azul del suelo y fijarla en su capitán, frunció el ceño. La Edelweiss era la nave líder de su clase, diseñada para conectar la potencia de fuego con el nuevo concepto de librar guerras sin desperdiciar vidas humanas. Ella y sus hermanas eran una empresa conjunta entre Atlas y la SDC. Tras numerosas presiones y otros acuerdos secretos, los portaaviones clase Edelweiss fueron el resultado de ese acuerdo. Eran el símbolo de poder de Atlas, mostrando su destreza tecnológica, militar e incluso nacional, fruto de su flojo desempeño durante las guerras faunus. Al igual que ella, las demás naves de su clase, sus hermanas, también llevaban nombres de flores. Su objetivo era dar una impresión de paz, de no agresión, si es que eso podía aplicarse a ellas.
Llevar suficientes baterías de polvo para arrasar cualquier pueblo pequeño en minutos y un pequeño ejército de robots a bordo no era precisamente el colmo de las intenciones pacíficas, según sus propios estándares. Sin embargo, era necesario guardar las apariencias, ya que la Armada Federal Atlesiana seguía siendo técnicamente una flota defensiva en su misión organizativa, aunque últimamente la definición de defensa parecía demasiado extensa. Dado que se encontraba literalmente junto a Vale, realizando operaciones policiales. Fuera o no un reino aliado, tener sentimientos encontrados al respecto debería haberse quedado corto, pero ¿a quién podría haberse quejado? La Edelweiss, como cualquier otra nave espiritual en Remnants, no podía interactuar con su tripulación, así había sido desde el principio, y así seguiría hasta que fuera destruida o su casco desguazado. Acérquennos, y en cuanto estén en nuestra zona de aniquilación, romperemos la capa de nubes. Maldita sea. ¿En qué demonios estaba pensando Ironwood? Su capitán no era el oficial de mayor rango a bordo en ese momento, sino la vicealmirante Hele, quien los acompañaba durante el despliegue. Con un abrigo blanco sobre su uniforme de gala, a la distancia cualquiera podría confundirla con una Schnee, aunque podría ser una de sus suegras, su apariencia era pura coincidencia. A pesar de tener más de 40 años y ser una de las vicealmirantes más jóvenes de la Armada, su reputación significaba que pocos miembros de su tripulación desconocían su identidad. Quienes la conocían, incluso quienes la despreciaban, debían mostrarle un respeto a regañadientes. La razón oficial dada a su tripulación fue que estaban allí para practicar, tanto para los despliegues en el extranjero como para el que Atlas llevaría a cabo cuando el Festival Vital estuviera a punto de comenzar. Ya fuera por motivos políticos o de otro tipo, Atlas iba a estar presente en Vale durante todo el festival, y estaba allí para asegurarse de que estuvieran al tanto de cualquier posible contratiempo, realizando lo que básicamente era una prueba. La verdadera razón, por supuesto, conocida solo por los oficiales de mayor rango a bordo, era que eran refuerzos no oficiales en caso de que una operación atlesiana en Vale los necesitara. Sin embargo, a juzgar por el repentino cambio que hicieron hace solo media hora, parecía que eran necesarios. Sucede todo el tiempo. El ejército interviene y nosotros tenemos que limpiar el desastre que dejaron. Ni siquiera obtuvimos los datos del IF hasta que intervino Ironwood. Un desperdicio de presupuesto, la verdad. Con eso, Edelweiss tuvo que darle la razón a su capitán. Ni siquiera habían recibido todos los detalles de esta misión, algo sobre un arresto fallido y el posterior secuestro de un prototipo de dirigible del ejército. Parecía sacado de una película de acción militar, e incluso la vicealmirante estaba a punto de ignorarlo hasta que recibió la llamada de su sobrina, quien, por la videollamada que les hizo. Parecía como si la hubieran lanzado por el cañón de polvo metafórico. Comillas uff. Voy a retorcerle el cuello a Ironwood cuando volvamos a Atlas, con su prototipo en nuestros hangares. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos dejar que nuestros ingenieros lo examinen antes de devolvérselo? Su capitán le dedicó una sonrisa pícara. A pesar de estar casi en edad de jubilación, aún le encontraba el humor a casi todo. Nunca especificó que tuviéramos que devolverlo entero, vicealmirante. Era un secreto a voces que ninguna de las dos ramas se llevaba bien, y, siendo sinceros, el Edelweiss compartía ese sentimiento la mayor parte del tiempo, al igual que todos los demás barcos de la Armada Atlesiana. En fin, quizás este incidente los desanimara un poco, después de todo, se estaban exponiendo demasiado con las últimas asignaciones presupuestarias. Señora, están a punto de estar dentro del alcance de las baterías principales. Un oficial del puente gritó desde su consola. Edelweiss vio que tenía razón. El objetivo estaba dentro del alcance, justo en su zona de aniquilación. Incluso si intentara cambiar de rumbo inmediatamente, no podrían escapar de la primera salva. Bien, limpiemos el desastre de Ironwood. Consígueme una línea de contacto. Los motores de polvo gravitatorio del Edelweiss cobraron vida con un zumbido, mientras su potencia se dirigía hacia sus propulsores traseros. Sintiendo una ligera sacudida en el puente, avanzó. Su proa, o al menos lo que ella consideraba una, atravesó la capa de nubes en la que se encontraban. Momentos después, la mayor parte de su casco la atravesó, justo sobre su objetivo, con todas sus baterías principales delanteras fijadas en el casco. En otras circunstancias, se habría detenido a contemplar el carmesí Foreverfall, ese tipo de vegetación era algo difícil de ver en solitas. Aquí el vicealmirante Hele de la AFSE de Luis. Entregue su nave de desembarco o volará por los aires. En cuanto a amenazas, era de lo más creíble. A modo de pretexto,
Sus baterías principales brillaban con fuerza, con polvo de fuego cubriendo sus cañones láser, demostrando a la aeronave requisada que hablaban en serio. Como era de esperar, la aeronave robada se detuvo en el aire, flotando en el aire después de que el vicealmirante anunciara su presencia. Durante un par de docenas de segundos, no recibieron respuesta, y una creciente sensación de inquietud comenzó a extenderse por el puente. Robada o no la aeronave, Edelweiss y su tripulación probablemente no querían volarla por los aires si podían evitarlo, la captura era preferible a la alternativa, y además, no eran un ejército de gatillo fácil. Maldita sea. ¿Está encendido? Hola. Entonces se escuchó una voz del otro lado, con un tono algo frenético, pero a la vez arrogante y engreído. Su capitán y el vicealmirante fruncieron el ceño de inmediato. ¿Quién era el bromista que pilotaba esa cosa? Comillas, identifícate ahora. Tranquilo, soy Roman Torchwick. Puede que hayas oído hablar de mí. Soy un criminal conocido en Vale, un asaltante experto y un caballero en todo sentido. La mueca de la vicealmirante Gele se transformó en una mirada fulminante al oír a este Torchwick divagar. Con un gruñido, respondió, cerrando la otra punta de inmediato. No me importa, entregarás tu nave aterrizando en nuestro hangar, o te aniquilaremos a ti y a todos los demás a bordo. ¿Entiendes? Si las miradas mataran, la mirada del vicealmirante ya habría convertido la aeronave robada en metal fundido. De hecho, existía la posibilidad de que terminara así, gracias a sus baterías principales. Ah, quizá no quieras hacer eso. Saluda a tu comandante, alférez. No disparen. Soy la Alfa Roza Anikanov del Ministerio de Diseño. Formé parte del equipo de investigación. La otra voz que se escuchó, perteneciente a una mujer joven, era mucho más asustada y llena de pánico y, evidentemente, su capitán y el vicealmirante reconocieron quién era. Comillas, Roza. Mierda, ¿no es ella su capitán? Empezó a preguntar, pero se quedó callado, dejando que Gele terminara por él. La hija del almirante Anikanov. Joder, esto se ha complicado. Almirante Anikanov, si no recordaba mal, el viejo almirante, que sirvió durante las guerras Faunus, ya estaba retirado. Edelweiss ni siquiera sabía que tenía una hija, y mucho menos que la que estaba siendo secuestrada en aquella aeronave robada. Ninguno de los dos tuvo oportunidad de responder antes de recibir otro mensaje. Bueno, íbamos a dejarla en un asentamiento cercano, pero ya que tan amablemente te ofreces a volarnos por los aires, no creo que lo hagamos más, no. Quítenlo de aquí. No quiero que me coman la cara. Espera, dijo no quiero que me coman la cara. ¿Qué quiso decir? Señora. Estamos detectando un barco grande, casi del tamaño de nosotros, en el objetivo, gritó de nuevo el mismo oficial de puente de antes, esta vez confundiendo a todos. Entrecerrando los ojos, Edelweiss descubrió que tenía razón, su radar mostraba un objetivo casi de su longitud donde se encontraba la nave de desembarco. Sin embargo, un rápido análisis visual confirmó lo contrario, no había ningún acorazado allí, así que ¿qué detectaba exactamente su radar? Maldita sea, debe ser del prototipo. Supongo que sí descubrieron cómo usarlo después de todo, maldijo su capitán. El ejército estaba desplegando todo tipo de equipo nuevo últimamente. Acababan de enterarse de una nueva línea de androides caballeros cuando los cargaron en Edelweiss. En retrospectiva, no debería haberse sorprendido por algo tan mundano como la tecnología de suplantación de radar, aunque ¿por qué se forzaron una firma aún más grande? No importa, aún no se han ido, así que eso significa que todavía están planeando hacer algo. Comillas, vicealmirante. Abrimos fuego. Para sorpresa de Edelweiss, negó con la cabeza de inmediato. Prefiero salvar a uno de los nuestros que salvar el preciado prototipo de Ironwood. Esos cabrones deben de haberlo buscado desde el principio. ¿Por qué demonios está perdiendo tanto equipo el ejército últimamente? Aunque la última parte fue murmurada, apenas un susurro, Edelweiss supo que se refería al robo de otro prototipo, esta vez terrestre. Un paladín, o al menos uno de sus prototipos, se había perdido durante el transporte. Había oído hablar de ello a la vicealmirante y a su capitán antes. Como de costumbre, no se notificó a la Armada hasta una semana después, con la vana esperanza de interceptarlo antes de que saliera de solitas. Nunca lo encontraron, y la situación empeoró aún más porque el ejército apenas compartió detalles sobre su verdadera naturaleza. Aunque, para ser justos, la Armada tampoco les reveló sus nuevas tecnologías ultrasecretas, en esencia, desconfianza mutua. No vamos a dejar que se vayan. Ya hemos avisado a otros cruceros de escolta de la zona.
Les daremos largas hasta que lleguen y luego veremos si quieren volver a negociar. Entonces fue una estrategia de esperar y ver, no una mala idea considerando que tenían un rehén. Señora. Una docena de firmas justo encima de nosotros. Volvió a gritar el oficial de radar desde su puesto, esta vez mostrando una docena de firmas mucho más pequeñas, aproximadamente del tamaño de dirigibles atlesianos estándar, para solo un par de soldados. La vicealmirante G le respondió con una expresión seria. Más falsificaciones de radar, si eso es lo mejor que puede hacer un prototipo del ejército. Comillas, contacto visible. Un grito del vigía de estribor resonó por el puente, haciendo que muchos oficiales se dirigieran rápidamente hacia donde señalaba el joven vigía. Sobre ellos, lenta pero seguramente, varias siluetas, bajo la luz de la luna, se acercaban cada vez más. Comillas, bombarderos en picado, gritó el intendente desde su puesto, tras haber usado sus propios binoculares para obtener una imagen más clara. Un momento después, al acercarse a pocos kilómetros, Edelweiss también pudo verlos. Dirigibles. No, aeronaves, con una hélice extrañamente pegada al frente, de color azul y un medallón de estrellas. Aunque lo más importante que notó fueron las bombas que llevaban bajo el fuselaje. Su capitán entró en acción, y su grito reorientó el puente. Comillas, maniobras evasivas. Propulsores totalmente a la izquierda, activen la defensa de punto, concentren el fuego arriba. Tenemos que convertirnos en un objetivo lo más pequeño posible. Era la respuesta de la Academia Naval. Aunque rara vez se enseñaba en aquellos tiempos, Edelweiss sabía que era el método clásico para defenderse de un bombardeo en picado. Simplemente nunca pensó que le aplicaría, hasta ahora. Todo el puente, y posteriormente el barco, se sacudieron mientras el timonel apretaba el acelerador de propulsión con todas sus fuerzas. Edelweiss seguía viendo cómo los puntos del radar se acercaban cada vez más. Ella comenzó a escuchar sus limitados cañones de defensa puntual disparar directamente sobre ellos, cientos de rondas explosivas de alto calibre disparadas directamente al cielo nocturno. Señor. Son demasiado rápidos. Estos cañones siguen programados para Green, gritó la oficial de artillería desde su puesto. Los cañones automáticos aún los veían como Nevermores voladores o algún otro Grim aéreo, que solían ser mucho más lentos que un bombardero en picado. Los proyectiles pasaban volando junto a los bombarderos en picado, y la velocidad no ayudaba a controlar el avance automático que disparaba hacia ellos. Comillas, reinícialos, entonces ordenó su capitán, pero Edelweiss sabía que no era así. Comillas, tendremos que desconectarlos para hacerlo, fue la respuesta inevitable. Esto se debía a que muchas cosas estaban automatizadas. Cuando funcionaba, era impecable, en otras circunstancias, sin embargo. Comillas, porque dejamos que la compañía de mi hermano volviera a diseñar nuestros barcos. Cierra interrogación. La vicealmirante maldijo en voz baja, maldiciendo a Jack Keschne por un sinfín de cosas que habrían aparecido en la portada de las revistas de chismes de famosos durante semanas. Mierda, demasiado tarde. Todos prepárense para el impacto. Ordenó su capitán, y todos se agarraron de inmediato a algo resistente, ya fuera la consola o un pasamanos, pues esperaban ser alcanzados por casi una docena de bombas directamente sobre ellos. Edelweiss se quedó paralizada, con un nudo en la garganta, solo podía mirar fijamente a los bombarderos en picado que ahora estaban justo encima de ellos. Preguntándose si así moriría, debido a las aeronaves arcaicas que aún usaban hélices, su respiración se entrecortó mientras cerraba los ojos para las inevitables explosiones. ¿Estoy todavía vivo? Tentativamente, abrió los ojos, solo para ser recibida por un puente intacto, más aún, todo su casco estaba intacto. No se encontraba ni un solo punto de daño en ninguna parte. No era la única desconcertada, ya que incluso su capitán y el vicealmirante estaban sumidos en una confusión similar. ¿Comillas se han perdido?, preguntó Gele, a lo que su capitán respondió negando con la cabeza. No, ese fue un ataque perfecto, no lanzaron sus bombas. Desde la ventana, vieron el avión, que ahora volaba a su alrededor, mientras esquivaban el fuego de los cañones de defensa con acrobacias extremas. Con solo mirarlo, Edelweiss se quedó paralizado de pensar en cuántas fuerzas G estaban sometidas los pobres pilotos. ¿Qué demonios están haciendo? Edelweiss también quería gritar lo mismo, si acaso, parecía que los estaban distrayendo, simplemente intentando ganar tiempo. Señora. El objetivo se ha movido. Nos supera volando y se adentra en las nubes. En cuanto terminó de decir eso, el prototipo robado pasó volando por encima de su puente y se adentró en las mismas nubes que usaban como cobertura. Maldición.
Apunten con misiles, disparen a mi orden. La orden vino de la vicealmirante, quien parecía arrepentirse por haber olvidado su objetivo principal. Armando. Buscando objetivo. No se encontró ninguna señal. Los hemos perdido, gritó su oficial de misiles desde su puesto, al que luego se sumó su oficial de radar. La señal del radar también ha desaparecido, señora. Creo que activaron el sigilo. Comillas seguimiento IF. Somos los únicos aliados en la zona, la nave aliada más cercana está en Vale, señora. Gira la nave. Planifica un rumbo de intercepción. Alto, no podemos alcanzar a una de esas cosas si James no estuviera mintiendo sobre sus capacidades. Menos aún si de verdad lograron activar el sigilo. Las órdenes que su capitán estaba a punto de dar fueron interrumpidas, dejando a la vicealmirante Gelé con rostro severo suspirando ruidosamente. Los bombarderos en picado que los habían atacado antes también habían desaparecido, aunque con su radar aún rastreándolos, parecían dispersarse en una docena de direcciones diferentes. Eran solo una nave, y definitivamente no podían seguirles el ritmo a esa velocidad. Contacta a los demás cruceros de la zona, ordénales que cancelen sus visitas y que revisen la zona detrás de nosotros, por si acaso. Mantendremos el rumbo hacia Vale. Comillas vicealmirante. Es una orden, capitán. No tiene sentido perseguirlos ahora, tenemos mejores cosas que hacer. Contactaré al especialista Schne para esto personalmente. Nadie debe actualizar el mando hasta que lleguemos a Vale, ¿entendido? Se marchó antes de que su capitán pudiera decir otra palabra, saliendo del puente y dirigiéndose al pasillo que conducía a él. Dejando a un lado la terrible experiencia cercana a la muerte, algo en esos bombarderos en picado le resultaba extrañamente familiar, por alguna razón, sintió una vaga sensación de déjà vu al verlos. Recordó de repente dónde creía haberlos visto, no todos a bordo eran miembros de su tripulación, tenía un civil a bordo. La vicealmirante Gele también había traído a bordo a su sobrina menor. ¿Había algo sobre que ella viera a Vale para estudiar en la universidad? No lo entendía, pero algo extraño en ella intrigaba a Edelweiss. ¿Cómo se llamaba? Schne, si no recordaba mal, por alguna razón, se sentía como una de sus hermanas. Pero eso era imposible, era humana, la sobrina de la vicealmirante, así que descartó ese pensamiento, considerándolo un síntoma de no haber hablado con nadie durante un largo periodo. También tenía una especie de águila de mascota, aunque esa ave le daba la sensación de estar viendo a todo un escuadrón. Aún así, al igual que la propia Weiss, lo descartó como delirios. Al darse cuenta de que lo que acababa de ocurrir en el barco debía haber sido una experiencia traumática para una civil como ella. Ser sacudida repentinamente en cierta dirección y con proyectiles explotando por todas partes no debía haber sido nada pacífico ni relajante. Se manifestó en la zona de oficiales y decidió echar un vistazo a la pobre criatura, aunque no habría podido hacer nada bajo presión. Sí, lo sé, tuviste que arrastrarte por los respiraderos, pero piensa en lo que lograste. ¿No fue emocionante poder desplegar un escuadrón entero contra alguien que te disparaba esta vez? Lo que la recibió no fue la imagen de un civil asustado, sino de un ángel. No, literalmente, a diferencia de la Weiss Schne que había visto el día anterior al embarcar, llevaba un vestido completamente diferente, aunque seguía siendo blanco, ahora era mucho más excéntrico, casi como su propia ropa. Aunque lo más llamativo de ella eran probablemente las dos alas de ángel que le sobresalían de la espalda, una vez se encontró con una aeronave mistraliana con rasgos animales similares, pero esto era. Eres un fauno. Por primera vez en mucho tiempo, Edelweiss había dicho algo en voz alta. No le dio mucha importancia, después de todo, los únicos que podían oírla eran. ¿HM? Ah, ya estás aquí. Por fin has decidido visitarme atónita. Edelweiss solo pudo seguir mirando a la joven, que se giraba, acariciando a su águila mientras miraba directamente al portaaviones, casi como si pudiera verla. Bueno, ¿no vas a decir nada, Edelweiss? Estaba esperando a que vinieras a hablar conmigo. ¿Sabes? Solitude me ha contado maravillas de ti. ¿Solitude? El barco museo. ¿Solitude? Tú eres. Sonrió, una sonrisa cálida y radiante que le sentaba bien comillas igual que, tú. Bueno, supongo que es necesario presentarme. Soy Weiss Schne, o Yorktown, como prefieras, de los portaaviones clase Essex. Que el amanecer más resplandeciente se levante sobre la noche más oscura. Así que, golpeando tímidamente las puntas de sus dos dedos índices, le dio una sonrisa incómoda mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza, como Rosen, su hermana,
Cuando había hecho algo mal. Yo, podría haberte hecho, ¿cómo decirlo amablemente? ¿Dejarlos escapar? ¿Qué? Ya veo, le informaré al general sobre este desarrollo. No, tía Gele, no me ha clavado las garras. No pienso unirme a la marina. Me gusta ser especialista. Mira, tengo que informarle ahora mismo. Nos vemos pronto en Vale. Crow, aunque seguía parpadeando por la punzada de sus ojos aviares, aún oía correctamente. Se acercó arrastrando los pies a la puerta de una ambulancia donde atendían a Winter, y no pudo evitar esbozar una sonrisa de oreja a oreja, una que gritaba te lo dije. Perfeccionada tras años haciéndole eso a Raven mientras aún estaban en el equipo STRQ. Winter, aunque magullado y con mucho peor aspecto por el uso, logró soltar un insulto al reconocer su presencia. Cállate, no quiero oírlo de alguien que ni siquiera llegó a la pelea. Crow resopló. Sin embargo, por la conversación de Winter, parecía que sí se habían escapado. Así que la marina era tan inútil como el ejército, de alguna manera, eso lo tranquilizó. ¿Así que ahora lo consideramos culpa mía? ¿Quién me dijo que cruzara los malditos muelles? No veo a nadie más que haya dicho eso, excepto tú. Winter ni siquiera se molestó en darle una respuesta adecuada, probablemente porque tenía razón, al menos en parte. Sentándose a su lado, le ofreció su petaca, que ella rechazó con firmeza con una mirada de disgusto. No tiene edge. Prefiero no correr riesgos. Crow tampoco respondió, en lugar de eso devoró el resto de una sola vez. Comillas menudo desastre. ¿A cuántos detuvimos se refería a cuántos colmillos blancos arrestaron? De lo que parecían ser docenas en esta operación, solo lograron arrestar a unos pocos, el resto se dispersó. Fue un gran esfuerzo, pero los resultados? Nada sustancial. Solo obligaron a los colmillos a trasladar la operación a otro lugar, con la mayor parte del polvo que habían introducido de contrabando aún en su poder. No es suficiente. ¿Dónde estabas? Imaginé que los atraparías mientras escapaban, no que me encontrarías después de que terminara la batalla. Me distraje, solo vi la nave despegar cuando terminé. Ya era demasiado tarde, mala suerte, supongo, era una excusa, pero probablemente tenía sentido considerando su apariencia. ¡Qué mala suerte! ¿Quién lo creería? Ark. En un momento de furia, Winter estiró el cuello demasiado, antes de que la herida la obligara a volver a la normalidad. Cuando Crow la encontró, estaba en un estado lamentable, sus caballeros destrozados y rotos sin posibilidad de reparación, un bullado ardiendo y parcialmente sumergido en el muelle donde se había caído. Aunque no se comparaba con Winter, Crow vio a cazadores atropellados por colmillos de jabalí salir con mejor aspecto que ella. Tómatelo con calma, deja que tu aura haga el trabajo por ti. Comillas TCH, es fácil para ti decirlo. Espera, Utten, ella no tenía aura. Si Crow estaba bebiendo algo, podría haberse atragantado. ¿A qué se refería con que Utten no tenía aura? Tenía una apariencia, lo que significaba que tenía aura. Se golpeó Winter la cabeza contra el suelo con demasiada fuerza. Deja de mirarme como si estuviera loca. Estoy segura de que no tenía aura en absoluto. Sí, claro. Quizás no veías bien entonces. Mis ojos estaban bien entonces. La apuñalé en el estómago con mi espada. ¿Ella qué? Y ella salió de allí con mi punta doblada, fue como clavarse en acero sólido al menos, intentándolo. Crow seguía mirándola con escepticismo, lo que la hizo expulsar su espada lateral del sable. Para su sorpresa, efectivamente estaba doblada en la punta. Una curva bastante pronunciada, como si se clavara en un trozo sólido de acero. Estoy seguro de que no activó su aura ni una sola vez durante la pelea. Entonces, ¿de dónde vino su invocación de serpiente? Decidiendo que lidiar con esta mierda podía ser para otro día, simplemente suspiró y asintió. Claro, lo que tú digas. En fin, la has visto de cerca, algo más que podamos añadir sobre su apariencia. Aunque hasta el momento solo había obtenido unos pocos detalles de la pelea, parecía que Utten tenía la fuerza suficiente para dominar por completo a Winter, llegando incluso a estrangularla y levantarla con una mano. No era ella mucho más baja que ellos. Nada que no esté ya en las pocas imágenes que tenemos, espera, no, tenía cuernos y griega. Sus ojos. Él la miró con una ceja enarcada. ¿Qué tenían de especial? Eran bienvenidos, sin duda, pero no gran cosa. Eran de plata. Brillaban cuando ella luchaba contra mí. Crow tosió con fuerza y se atragantó con la saliva mientras se giraba hacia Winter con los ojos abiertos y desorbitados. ¿Comillas seguro? No bromearía con algo así, Crow.
Era un rasgo distintivo que tenía, brillaban mientras me miraba, como. Maldita sea. Probablemente también deberíamos anotar su edad, parecía mucho más joven de lo que habíamos supuesto inicialmente. No, fue demasiada coincidencia, pero no había forma alguna de que. ¿Summer? No, eso no podía, entonces ¿cuál era la otra opción? Disculpe, tengo que hacer unas llamadas. Asegurarme de que Jamie sepa lo que pasó hoy, como si eso fuera a cambiar algo. Comillas espera, Crow, aún no hemos terminado. Crow ignoró los gritos de Winter a sus espaldas. Moviéndose rápidamente a una zona donde no pudiera haber fisgones, con o sin mala suerte, marcó un número guardado en su teléfono. Cada vez que sonaba el tono de llamada, más ansioso se ponía. Tranquila, ella cenó con esos dos hace un momento, probablemente fue una coincidencia, una gran y gorda coincidencia. A pesar de repetirse eso una y otra vez, seguía sin poder tranquilizarse a menos que tuviera una confirmación real. Tratándose de algo tan importante como ojos plateados, convenía ser precavido. Finalmente, el número del otro lado se conectó, y escuchó un Ian que sonaba muy aturdido. Hola. Tío Crow. Son como las 2 de la mañana, ¿por qué me llamas ahora? ¿Otra vez estás borracho? Ignoró esa acusación infundada, había asuntos más urgentes ahora. Oye, Firecracker, ¿podrías hacerme un favor ahora mismo? Si se trata de una cita que salió mal, te juro que haré que Ruby te dé natto con arroz para desayunar. En realidad, se trata de Ruby. ¿Podrías ir a ver si sigue dormida? Con cuidado, no quiero despertarla. Estaba cubriendo sus bases, para que después solo Ian fuera el que se enojara con él. Sigo pensando que estás borracho, pero bueno, ¿sabes que mañana es sábado? No. Quería dormir hasta tarde. Crow no respondió. En cambio, esperó a que Ian se levantara para ver cómo estaba Ruby. Mientras caminaba de un lado a otro, expectante, oyó el crujido de una puerta al otro lado de la llamada. Eso no se ve bien. Ruby. ¿Estás aquí? Ian susurraba, pero Crow sintió que se le encogía el corazón al quedarse quieto. Comillas tío Crow. Ruby no está en su cama, y su ventana está abierta. El carrito. Ian. Reacciona. Esto no es así, Ruby no se ha ido, Crow intentó llamar la atención de Ian de nuevo antes de que pudiera recordar ese incidente. Por mucho tiempo que hubiera pasado, siempre que Ian veía algo parecido al carrito, los resultados no eran tan buenos, tanto que Crow y Tai tuvieron que enterrar el maldito objeto para que Ian estuviera segura de que había desaparecido. Ahora, sin embargo, con la tendencia de Ian a protegerla. Está pasando otra vez. Papá. Despierta. Ruby se ha ido, gritaba Ian, y Tai sin duda se estaba dando cuenta. Este tipo de situación era algo que los tres temían en secreto. Que Ruby se quedara hasta tarde en Vale o Patch no les importaba demasiado, siempre y cuando se mantuviera en contacto con ellos y les avisara a su regreso para que la acompañaran desde el puerto. Sin embargo, esto era diferente, porque Ruby estaba sola, fuera de casa, en la parte de Patch donde se sabía que los Grimm vagaban por la noche. Ni qué decir tiene, la imaginación de Ian probablemente estaba desbocada en ese momento. Ian. Tranquila. Hola. La llamada terminó. Conociéndolos, iban a salir corriendo. Estuviera en contacto con ellos y les avisara a su regreso para que la acompañaran desde el puerto. Sin embargo, esto era diferente, porque Ruby estaba sola, fuera de casa, en la parte de Patch donde se sabía que los Grimm vagaban por la noche. Ni qué decir tiene, la imaginación de Ian probablemente estaba desbocada en ese momento. Ian. Tranquila. Hola. La llamada terminó. Conociéndolos, iban a salir corriendo de la casa para revolcar cada centímetro cuadrado de Patch hasta encontrarla, y si eso no funcionaba, irían más allá. Sin embargo, Crow se dio cuenta de lo profundo que se había vuelto este agujero. Odio mi apariencia. Fin de capítulo.